Geografía, graduado médico internacional, el Stat 1 de la USMLE aprobado en el año 2022, médico patólogo clínico, miembro del Colegio Americano de Patólogos, también miembro de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, asistente del Banco de Sangre en el Instituto Nacional Materno Perinatal. También pues, ganó el Premio Nacional de Daniel Alcides Carrión en el primer Congreso Internacional organizado por la Asociación Nacional de Investigadores Médicos 2014. Bien. El primer puesto también en el concurso de investigación médico estudiantil 2013 de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Sin más que mencionar, pues si alguno de los asistentes de la ponencia tiene alguna duda, sírvase a escribirle en el chat del Meet para poder absorberlas al finalizar la charla. Sin más que acotar, le doy el pase al doctor Williams Enrique. Muchas gracias, Yederi. Muy amable. Gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Aprecio que un día sábado, en vez de ir al cine, en vez de leer la Biblia, en vez de hacer muchas cosas, están aquí. Así que valoro eso. Eso dice mucho de ustedes, que son personas esforzadas y, bueno, acá estamos para poder servirles. Gracias por la presentación. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen si es que se me oye y pues, se puede ver bien la presentación, por favor. Sí, doctor. Sí se puede apreciar la presentación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, yo soy Williams Enríquez. Tengo una página que se llama WillMedic por Facebook, también Instagram. También estoy en YouTube, así que si quieren saber más de mí, más de las mnemotecnias, el material que realizo, les invito a que pasen por ahí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los tips de estudio para el STEP 1. Y para eso, primero quiero contagiarles un poco de ánimo, porque sé que este camino es largo. Este es el primer paso, como dice el título, pero no significa que no sea, que sea un paso corto, sino que siéntanse bien si es que están proyectándose ahora, y si lo pasan, sigan para adelante, no se pongan ansiosos con todos los pasos que siguen. Cada paso es a la vez. Entonces, yo di el examen hace más o menos un mes y medio. Lo pasé, a pesar de tener dificultades como una enfermedad que me dio. Y si yo lo pude hacer, creo que todos ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, primero hablo de que no tengo conflictos de interés, así que no voy a beneficiar a ninguna empresa. Todo lo que yo digo va a ser sin ningún merecimiento de poder apoyar a alguna empresa. Así que, por favor, les pido su atención ahora con el índice del temario que voy a hacer. Primero voy a hablar de la meta, que es poder pasar el match. El match es poder coger una plaza allá en Estados Unidos. Después voy a hablar acerca del FODA, que todos creo que ya hemos escuchado acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Voy a hablar acerca de un plan de estudio o una estrategia que les voy a presentar. Luego también acerca del avance, del progreso que ustedes pueden presentar en el proceso, una propuesta para que también ustedes se puedan reunir en sus grupos, y bueno, después de eso vamos a hablar de unas sugerencias, quizás de alguien en particular. Bueno, empecemos. Esta es la meta, hacer match. Se da, si mal no recuerdo, una vez al año, creo que es en septiembre, y en en septiembre se presentan los documentos, en marzo, abril se hace match, y en julio es cuando ya empiezan las rotaciones. Primero hay que hacer un diagnóstico. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? Con el matriz FODA. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que no tiene el otro. Somos únicos en ese aspecto. Así que les pido que cada uno de ustedes reconozca todas estas áreas para que pueda ser más efectivo en su preparación. Primero hay que hacer un estudio.
¿no? Un diagnóstico de cada uno. Por ejemplo, hay personas que tienen un tiempo corto para dar el examen. Ese era mi caso, ¿no? Yo tenía más que 6 meses, así que tenía que apurarme, dedicados, ¿no? 6 meses. Eso se extendió por mi enfermedad a 2 meses más, 2 meses y medio más aproximadamente, y gracias a Dios pude pasar el examen. Hay personas que tienen un poco más tiempo porque están todavía estudiando. En mi caso yo soy egresado, así que de repente no tengan el apuro que yo tuve. Y también hay personas que lo pasan en 2 meses, en 3 meses, así que depende mucho también de la base que tenga cada uno, del baseline, ¿no? Del conocimiento con el cual está partiendo. Ahora, la condición, hay que ver, ¿no? En el caso de ustedes, la gran mayoría, tengo por entendido que son estudiantes. En mi caso, yo soy egresado, así que las condiciones son distintas, ¿no? Yo me sostengo. En cambio, ustedes, la mayoría tiene apoyo de sus padres, eso es una gran oportunidad. Entonces, la economía hay que ver si es más o menos estable, eso se desprende de la condición, hay que ver la dedicación, el tiempo que ustedes le quieren dar. Si también le van a dar un tiempo completo, o sea, van a dejar su trabajo y van a solamente estudiar, o van a hacer como muchos en otros países como la India, Pakistán, en Colombia, dejan un semestre de la universidad o un año solamente para estudiar, para pasar el Step 1 y el Step 2. Bueno, entonces la gran pregunta es, ¿por dónde empiezo? Para poder hacer un buen plan, tenemos que sentarnos y, y ver todos los consejos buenos por los cuales yo voy a poder plantearme un buen plan estratégico para que la rentabilidad de mi estudio sea eficaz y no que pierda muchas veces meses, tiempo y dinero. Pero en el camino voy a encontrarme con muchas fuentes bibliográficas, ¿no? Tenemos por ahí bancos, libros, tenemos fuentes de consulta, tenemos las guías, tenemos el Farsight, que es ampliamente conocido a nivel mundial, tenemos por ahí algunos influencers que también son personas que ya han pasado los steps, que nos dan sus consejos, tenemos los self-assessment, los NBMEs o los simulacros, tenemos otros libros, otros bancos, el up-to-date, y nos llenamos de información. Entonces, cualquiera de nosotros se tornaría ansioso por querer acabar uno de ellos, aunque sea, ¿no? Y no sabemos por cuál empezar. Así que para eso vamos a recurrir al aprendizaje basado en evidencia. Así como hay medicina basada en evidencia, y eso creo que les había comentado en la charla anterior, también existe una educación o un aprendizaje basado en evidencia. Y acá está, ¿no? También hay revisiones sistemáticas que son mejores que los tópicos, el aprendizaje basado en la crítica. También tenemos ensayos controlados, aleatorizados, estudios de cohortes, entre otros. También existe eso en la educación y eso me parecía interesante. No quería estudiar por estudiar, sino que quería que el tiempo que yo le dé a este plan sea un tiempo lo más prudente y lo más eficaz que pueda. Y si no ingreso, bueno, di todo lo que pude, así que está bien también. No todos tenemos esa capacidad como tienen muchos genios, pero si yo lo pude pasar, creo que todos ustedes lo pueden hacer con una buena ayuda. Y creo que esta ayuda les va a beneficiar a ustedes también. Bueno, entonces hay que hacer el plan de estudio. Para eso hay que filtrar todo esto con aprendizaje basado en evidencia. Entonces, por ahí tenemos algunos expertos. En el primer cuadro tenemos a Santiago Costa, acá tenemos a Yusef Tanás, tenemos al doctor Assad, a un mexicano también que no recuerdo el nombre ahora, que decían que cuanto más preguntas tú haces para el examen, más nota vas a tener. Entonces, yéndonos a la evidencia, encontramos que una tesis doctoral de una estudiante para doctorado en Estados Unidos publicó este estudio y decía que cuanto tú más preguntas tienes, más preguntas haces, por ejemplo, acá más de 4,000, tenías una correlación de aproximadamente 250 puntos en el examen. Ahora, obviamente, esto tiene un rango,
no es tan específico, pero es lo que hay, es una correlación. Entonces, ¿tengo que estudiar por estudiar o tengo que estudiar de forma eficaz? Tengo que estudiar de forma eficaz. No tengo que estudiar todos los libros que hay en medicina porque si no, nunca acabaría, terminaría mínimo en 3 años a hacer una revisión somera de la medicina, ¿no? Entonces yo les animo a que puedan hacerlo como este joven que está en la esquina superior derecha, ¿no? Que hay que estudiar lo que es más significativo, lo más rentable, lo high yield, ¿no? Entonces, se aplica el principio de Pareto para esto. ¿Qué es el principio de Pareto? Es que cuando yo me esfuerzo enfocadamente en un 20%, voy a tener el 80% de resultado eficaz. Y al revés, si yo estudio de manera desordenada, el 80% de ese esfuerzo solamente me va a dar un 20% de resultado. Por eso es que hay muchas personas que saben muchísimo, pero dan malos exámenes. No sé si ustedes conocen ese tipo de personas. Yo los conocí también. Y también existen de las personas que estudian poco, tienen vida social y se sacan primeros puestos. No sé si también han conocido ese tipo de personas, porque yo también conocí ese tipo de personas y bueno, hay que aprender mucho de ellas, ¿no? Entonces, hay que hacer una matriz de priorización. Esta es la matriz de Eisenhower, que nos dice que hay que separar lo urgente de lo no urgente y lo importante de lo no importante. Esto funciona para la vida, también para la vida cotidiana. Entonces, esto es como un triaje, ¿no? Cuando nos viene un paciente que está accidentado con un TEC Glasgow bajo, entonces no podemos dejarlo de largo y atender al paciente con faringitis, ¿no? Tenemos que enfocarnos en lo urgente e importante. Claro, creo que acá urgente se refiere como a la emergencia de nosotros, lo urgente y lo importante. Esto es lo más importante para actuar, pero para planificar es lo no urgente e importante. Este cuadro que está en la esquina inferior derecha, que abarca lo no urgente y lo no importante, no deberíamos de tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a clasificar toda nuestra información que al comienzo les estaba mostrando y lo vamos a colocar en esta matriz de Eisenhower, según la evidencia. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica? Que cuanto más yo me enfoque en las preguntas, más nota voy a tener. Eso no significa que voy a ser un médico de banco. Significa que yo, a la par que he estado estudiando, como estudiantes ahorita que están ustedes, o como egresado, yo voy a enfocarme en la parte que más importa, ¿sí? Entonces, para eso voy a enfocarme en los bancos. Y acá tenemos también muchos bancos. Ahora, ¿cuál voy a escoger? Eso luego lo voy a decir, pero acá el gold estándar es UOR. UOR. Después está, según muchos, ambos. También tenemos el USMLE RX, tenemos los self-assessment, o sea, preguntas también como simulacros, que son los NBME, y también tenemos base bibliográfica como el PATOMA. ¿Y por qué el PATOMA? Porque el 50% del examen es patología. Entonces, tienen que saber sí o sí leer láminas o bien distinguir de manera teórica las distintas patologías. Y para eso no les recomiendo de Robbins Cotran, si ustedes ya están terminando, ya han pasado segundo año, porque entiendo que en segundo año se lleva patología en la mayoría de universidades. Si ya han pasado esto, no vayan otra vez al Robbins, sino vayan a Patoma. Patoma es un libro pequeñito que te resume bien todo lo que tienes que saber para el examen. Muy bien. También tienes por acá otra información como los Memory Palace o Palacios de la Memoria, que según la evidencia también es la mejor fuente de aprendizaje y de fijación de datos en la memoria a corto y largo plazo. Eso está determinado. Hay evidencia científica que lo demuestra. Todos sabemos que cuando estamos con los ojos abiertos, estamos en alerta, ¿no? Tenemos ondas beta, ¿no? Pero cuando cerramos los ojos, estamos con ondas alfa. Entonces, se sabe que la mayor cantidad de información pasa a través de los ojos. Por eso es que les recomiendo bastante que vean esos Memory Palace, que a nivel mundial tienen buen prestigio. Por eso es que los indios, los pakistaníes, sacan las mejores notas que hay.
salvo excepciones, ¿no? Entonces ellos están muy familiarizados con el Sketchy, con Pixorize. Yo particularmente prefiero Pixorize porque es incluso más enfocado que Sketchy. Sketchy Micro o microbiología sí tiene también tiene buen material y buen prestigio Sketchy. Pero para lo demás, yo preferiría Pixorize, salvo algunas láminas, por ejemplo, demencias. Bueno, son detalles que después vamos a ver. Entonces, todo lo voy a colocar, todos estos fuentes informativas que tienen peso, que tienen evidencia científica, las voy a colocar en este recuadro. Voy a colocar en el segundo recuadro lo no urgente, pero importante, incluso más importante que este, a la planificación, que es el PCDO, ¿no? La planificación, control, dirección y organización. El PODC, perdón. Planificación, organización, dirección y control. Esto es lo más importante de todos los cuadros. Por eso es que ustedes están acá. Ahorita ustedes están haciendo esto. Están administrando su tiempo. Y esto es lo más importante. Este joven que ven acá en la esquina inferior derecha, Santiago Costa, menciona en uno de sus videos que él se demoró 2 semanas haciendo esto. 2 semanas viendo videos, 2 semanas entendiendo al enemigo, entendiendo el examen. ¿Para qué? Para que todo su esfuerzo no caiga en saco roto. Así que les animo también que ustedes averigüen mucho de esto. Ahora, yo, si así lo desean, puedo estar ayudándoles con charlas así paulatinas, ¿no? Quizás cada 3 semanas, quizás un poco más, no sé, un poco menos. Depende también de ustedes si así lo desean y yo soy encantado de poder hablar quizás de un tema en particular. Bueno, ahora, la parte no importante para el examen serían las guías. Las guías, los libros gordos que tenemos allí debajo de la cama o por algún otro lugar, como es el Robbins, Linda Constanzo, Sanford, tu libro de medicina interna, etcétera, etcétera. Todo esto no te recomiendo que lo leas para el examen porque te vas a aturdir. Por eso es que hay personas que son muy capacitadas, que han resumido estos libros en bancos de preguntas. Y después les voy a decir las diferencias entre estas dos. Avancemos. Entonces, descartamos este cuadrante. Ahora, ¿qué cursos debo de ver antes de priorizar? Según las estadísticas, como ya les comenté, aproximadamente 50% de toda la bibliografía es patología, de todo el examen es patología. Así que no van a empezar estudiando genética, que es el 5 al 9%, es lo mínimo que viene y es casi lo más difícil para muchos. Entonces, les recomiendo que inicien con patología. Y si es que ya dominan un poco patología, entonces vayan con fisio, con fármaco, con bioquímica. Acá está en orden. Este es el orden de los 3 primeros más preguntados. Ahora, bioquímica ha bajado en el tiempo. Ahora ya no es de 15 a 24%. Ahora ha bajado bastante. Quizás es máximo un 20%, entre 15 a 20% ha bajado. Así que no les recomiendo que empiecen con bioca o bioquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente hace eso. Mucha gente empieza con bioca y yo empecé con bioca. ¿Por qué? Porque no sabía esta información que les estoy dando a ustedes. Así que después de eso cambié a pato. Yo soy patólogo, pero no soy anatomopatólogo, soy patólogo clínico. Aún así, eso me ayudó y les recomiendo que empiecen por ahí. Al final, ya le van agregando poco a poco estos otros cursos y en la segunda fase de estudio les recomiendo que hagan random, que hagan todo alternativo, todo mezclado. Y esta es en el recuadro derecho, habla acerca de las competencias basadas en la división en competencias. Por ejemplo, el diagnóstico es lo que se lleva, perdón, el conocimiento médico es lo que se lleva el top, ¿no? Aquí en el segundo puesto está el cuidado del paciente, que es el diagnóstico. El de acá, tercer puesto, la comunicación, porque hay muchas preguntas de ética, eso sí lo van a ver. Y también el aprendizaje basado en la práctica. Bueno, vamos. Patología es lo más importante. Ahora, hay una pregunta que muchos se hacen y me han hecho a mí. Me decían, Williams, yo debo empezar leyendo un libro y después me voy a la pregunta. Por ejemplo, hoy día me leo neumonías en la mañana y me veo el video de Boar and Beyond y en la tarde hago preguntas. Para mí, y según la evidencia que les traigo, la evidencia científica, se dice que es mejor el aprendizaje activo.
Y el aprendizaje activo es, dos de los métodos de aprendizaje activo más importantes son, primero, la resolución de preguntas, antes que la teoría. Y la segunda es la realización de flashcards. No sé si muchos están familiarizados con esto, con Anki o bien con su cuaderno. Yo tenía un cuaderno porque mi Anki en mi laptop no funcionaba, entonces yo escribía todos mis errores y los colocaba en líneas, en una sola línea, máximo en dos, todo lo que podía decir de una pregunta que erraba. Entonces eso lo revisaba antes de dar un examen y eso me subió mucho mi nota. Les recomiendo que si hacen eso o lo hacen por Anki, lo teclean, lo digitan, no hagan flashcard de cosas que ya saben o lo saben más o menos. Hagan flashcard de cosas que no saben, porque si no se van a llenar de flashcard y así como Santiago Costa hizo como 2.500 flashcard, no pudo repasar todas. Entonces yo me hice quizás, no sé, 1.000 flashcard y fue bueno porque sí los pude revisar. Además que tienes que revisar otras preguntas. Entonces, volviendo al punto, son dos métodos de aprendizaje activo que tienen evidencia científica que les va a ayudar, que les va a dar un aprendizaje rentable. Primero, la resolución de preguntas antes de la teoría y segundo, los flashcards. Y esto es lo que les muestro en esta diapositiva. Primero me voy a la pregunta y la dificultad de menos a más y después voy al estudio, ¿no? Muchos les van a decir lo contrario. Entonces, yo les animo fuertemente que hagan primero la pregunta. Ok, vamos. Ah, ya. Y la fuente de eso está acá arriba. En esta publicación en Nature dice que el 85%, que la regla del 85% para un aprendizaje óptimo dice que si tú tienes un basal de un 85%, tienes mejor aprendizaje que si tú empezaras con un 35%. Me explico. Imagínate que tú estás empezando farmacología. Entonces, tú vas a tu ambos, en la esquina inferior izquierda, ahí ven una flechita roja. Ahí hay un nivel de dificultad para ambos que ustedes pueden colocar, el nivel de dificultad de las preguntas. Entonces, ustedes colocan farmacología. No les recomiendo que de buenas a primeras pongan nivel de dificultad 5, sino pongan nivel de dificultad un martillo, o sea, un puntito, no 5. ¿Por qué? Porque ustedes todavía, si están empezando farmacología, todavía no dominan qué son las cefalosporinas, qué son las IBL, qué son las carbapenemasas, ¿no? ¿Qué tipo de carbapenemasas hay? Todavía ustedes no están todavía en la onda de esto, así que les recomiendo que empiecen con el martillo número 1 y así poco a poco ir subiendo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de lo basal, de lo más básico, voy a tener mayor eficacia, mayor optimización. Entonces, siempre van a haber excepciones. Creo que todos conocemos en la carrera a alguien que es genio o casi genio, que de frente se va al martillo 5, de frente se va con todo lo más difícil y lo entiende bien, pero no todos somos así. Los mortales como nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tenemos que empezar así y eso es lo que dice la evidencia científica. Entonces, les recomiendo eso. Ahora, el conocimiento era el otro problema que yo veía, ¿no? De acuerdo al FODA, de lo que hablaba al inicio. Primero teníamos que ver el conocimiento. Entonces, el conocimiento se aprende mejor con aprendizaje activo, no aprendizaje pasivo, no libro, pregunta, sino pregunta, libro, pregunta y después video. Ahora, ¿cómo también puedo mejorar mi conocimiento? Con la técnica de Feynman. Por eso es que la peor técnica para poder estudiar es el subrayado y la reinscripción de lo que ya he aprendido en un cuaderno grande. Por ejemplo, yo tengo 100 datos de insuficiencia cardíaca en mi libro de Harrison. No le voy a trasladar esos 100 datos a mi cuaderno. Eso está mal. La reescritura y el subrayado me demora 4 veces más de tiempo que el aprendizaje activo para poder entender lo mismo. Y nosotros no tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que dormir, sobre todo como médicos, como estudiantes de medicina, tenemos muy poco tiempo. Entonces yo les recomiendo que no hagan eso, sino que
apliquen la técnica de Feynman. ¿Y qué es esta? Es la técnica de poder explicar en palabras entendibles lo que acabas de leer. No lo subrayes. No priorices subrayarlo, no priorices reescribirlo, sino entenderlo. Haces lectura veloz de 5 párrafos, se me ocurre, y después de eso sacas una idea y esa idea la colocas en un cuaderno. La idea, no los 5 renglones. Una idea y lo más corta posible que puedas. Entonces, de esa manera vas a poder aplicar la técnica de Feynman, que es esta de la forma escrita. La otra es explicarle a otra persona. Por eso que les animo a que hagan pares o grupos de estudio. De preferencia 5 personas. Porque si ustedes tienen más personas, en ellas se van a llenar de tiempo en el cual otras personas van a tener que responder las preguntas que les toquen y van a procrastinar. Me explico. Supongamos que ustedes hacen la técnica de Feynman con un grupo de 5 personas. Digamos, Abby, Brian, Carlos, David y Eduardo. Entonces, si ustedes hacen rondas de preguntas por orden alfabético, entonces te va a tener que esperar 4 turnos para que te vuelva a tocar. ¿Me dejo entender? Si uno hace una pregunta y el siguiente otra y el siguiente otra y así, entonces van a demorarse mucho tiempo si es que ustedes van a ser más personas. Entonces les recomiendo que hagan grupos de 2, ideal, pero constantes, perseverantes, o bien de 5, ¿no? Pero no hagan un grupo de muchas personas en las cuales tú les explicas con palabras entendibles lo que acabas de entender de esa pregunta, del YouWord o de otro banco. Entonces, eso es la técnica de Feynman. Feynman fue el premio Nobel, ¿no? de física que habló acerca de esto. Ahora, el otro problema era la memoria. Sabemos que el examen se dice que es el examen más difícil del mundo. No sé si han escuchado eso, yo sí lo he escuchado varias veces. Así que eso intimida, ¿no? A cualquiera. ¿Por qué? Porque es así. Porque el examen es tan complejo que te preguntan cualquier cosa de un tema. Por ejemplo, la otra vez les decía, ¿no? ¿Cuál es el gen que se afecta en el ALS, en la esclerosis lateral amiotrófica? Ese tipo de preguntas te va a tocar en el examen, ¿no? Que es la superoxidodismutasa mutada. Pero, ¿cómo tú te vas a aprender todas esas cosas, todos esos datos? Por ejemplo, ¿cuál molécula del ciclo de Krebs te va a producir GTP? ¿Cuál FAT? ¿Cuál te va a producir NAT? Ese tipo de preguntas te vienen. Entonces, si tú lees pasivamente el ciclo de Krebs y tratas de aprenderte de manera pasiva, tu memoria va a decaer con el tiempo y eso se le llama la curva del olvido. Y este psicólogo educativo, Ebbinghaus, fue quien lo estudió. Y si ven acá en la curva roja del recuadro de la izquierda, nuestra memoria va a ir decayendo con el tiempo. En los días ya no vamos a entenderlo, ya no vamos a recordar lo que hemos leído, lo que sabíamos bien. Por eso lo que se recomienda es que nosotros aprendamos en capas, o sea, que hagamos un active recall, un recuerdo espaciado y repetitivo de lo que estamos haciendo, en vez de una lectura muy profunda. No hay que bucear, no hay que bucear profundo, sino hay que bucear por capas. Eso es lo que trato de decir. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Con el banqueo. El banqueo random, que es lo ideal. El random es que vamos a poner en la interfaz del banco de preguntas, sea YouWord, sea ambos, el random o alternativo. De esa manera te va a tocar cualquier tema. Ahora, para que vuelvas a ver un tema en específico, va a tener que pasar un tiempo, quizás una semana, quizás 3 días, para que vuelvas a ver ALS, ¿no? Para que vuelvas a ver esclerosis lateral amiotrófica. Pero vas a ver otro dato, otra cuestión que te van a preguntar aquella vez. Ya no te van a preguntar del gen, ahora te van a preguntar si afecta a las motoneuronas superior e inferior. Entonces tú sabes que son las dos. Para el examen es la única que afecta a las dos. Entonces, para la siguiente te van a preguntar el tratamiento, que es el Riluzol. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste en aprender las 3 cosas más importantes que te van a preguntar del ALS? Quizás 2 semanas. Pero si es que tú la lees ahorita, en media hora, en una hora vas a poder saber todo eso, menos todavía. Pero si tú aprendes en serie,
aprendes en serie, o sea, un tema tras otro va a ser menos rentable. Por eso que la mejor forma de aprender es por capas, ¿sí? Eso es lo que les estaba diciendo. Esto es lo que la mayoría de estudiantes al comienzo no lo entiende y no lo practica y lastimosamente no tiene su mejor rentabilidad, no tiene su mejor eficacia. Entonces hay que aprender en capas. Y no solamente en una sola capa, perdón, en un juego de capas, sino en varios juegos de capas. Entonces, por ejemplo, acá, la primera rodaja que vemos de la cebolla sería el ALS. La segunda rodaja sería insuficiencia cardíaca. La tercera rodaja sería, se me ocurre, en Bioca, ciclo de Krebs. Y así tú vas a tener muchas rodajas, muchas rodajas. Entonces, cada vez que tú banquees, vas a encontrar que una rodaja se está completando y otra está a medias y otra está a 3/4 partes y otra está a 1/5 parte. Entonces tú vas a tener que aprender y tener la paciencia de completar esas capas en el tiempo, en los meses. Ahora, hay una forma de fijar esos datos con el Memory Palace. Tú puedes recordarte cuál es el gen que está afectado en el Marfan, quizás un día, 2 días, máximo 6 días, como dice Ebbinghaus, pero te puedes recordar después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, sí, haciendo como les dije, las preguntas con Active Recall, o sea, repetición espaciada. También lo pueden hacer con los flashcards, con Anki. Sé que todas estas cosas les puede parecer algunos nuevas, pero si ustedes ven los videos de Santiago Acosta, yo también voy a estar subiendo videos al respecto cortos, van a poder familiarizarse mucho con esto. También otra forma de fijar eso que hemos aprendido son con los Memory Palace. ¿Qué son los palacios de la memoria? Son contextos en los cuales tú vas a poder relacionar los datos de manera más entretenida y más significativa para ti. Por ejemplo, esta lámina es una lámina de Pixorize. Pixorize es una fuente de Memory Palace muy bueno, se lo recomiendo, para mí número 1. Donde te explica una enfermedad de una manera amena. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir de Marfan? ¿Cuál es el gen que se afecta? ¿Cuál es el cromosoma que se afecta? ¿Es autosómico dominante, autosómico recesivo? ¿Afecta a la aorta o no afecta a la aorta? ¿Hace subluxación de cristalino superior o hace subluxación inferior de cristalino? Eso y aparte, ¿hace prolapso de la válvula mitral o no hace prolapso de la válvula mitral? Todo eso está acá. ¿Y cómo les voy a explicar? Esta es una joven de 15 años. No sé si ustedes pueden ver ahí el número 15, aquí en su collar. Es una quinceañera que se fue a ver la luna, ¿ya? En su cumpleaños. Entonces el 15 me va a representar al cromosoma 15. Ahora, ella está mirando hacia arriba. Como está mirando hacia arriba, la subluxación del cristalino es hacia arriba, a diferencia de la homocistinuria que es hacia abajo, porque ese es un diagnóstico diferencial también que van a ver después. Entonces, ella, si ustedes ven su mano es muy larga, ¿no? La mano hasta acá debería ser, pero su mano es muy larga. ¿Qué significa eso? Que es un hábito marfanoide, ¿no? Por eso se van a recordar que es Marfan. Aparte de eso, como es su cumpleaños, es su quinceañero, se ha puesto un vestido y ese vestido, si ustedes ven, se está deshilachando, ¿no? Y ven una fibra que se está rompiendo por aquí, una fibra roja. No sé si lo pueden ver bien, creo que sí se puede ver, creo, por sí tiene buena, ¿cómo es esto? Buen pixelaje. Entonces, aquí ven una fibra. Entonces, ustedes se van a recordar de la fibrilina 1, la que está afectada. Es el gen fibrilina 1 o FB1, ¿no? Ahora, si ven, ella está parada sobre un carro y ese carro es un carro grande, es una camioneta. Entonces, va a ser un auto sómico dominante, porque es un auto grande. En cambio, si fuera un city car, un carrito chiquito, sería un autosómico recesivo. Acá ven un árbol que tiene forma de una aorta, así que también va a causar alteraciones a ese nivel. Y eso sería todo lo más importante que viene en el examen acerca de Marfan. ¿Ven? Es mejor fijarlo con ¿qué? Con Memory Palace. Y acá también ven su cabeza.
acá tiene una mitra, ¿no? No sé si han escuchado de la mitra del Papa, de la mitra de unos gorritos que se ponen. Esa mitra representa la válvula mitral, mitra mitral. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos otro Memory Palace. Esto sí, yo lo he creado. Yo creo Memory Palace y bueno, y los comparto en mi página. Así que si quieren se dan una vuelta. Acá, por ejemplo, te preguntan, ¿cuáles son los fármacos que actúan sobre los microtúbulos? Y presten atención porque después va a haber una pregunta parecida. Entonces, acá yo tengo un Memory Palace que dice, Cristina Kirchner, no sé si la conocieron. Cristina me vendió la colcha gris que era de Tarzán. Entonces, Cristina representa a Bin Cristina, fácil de recordarse, ¿no? Cristina por Bin Cristina. Me vendió, me ven, me vendasol, me vendió. La colcha gris, colcha, colchicina, fácil también de recordar. Gris, griseofulvina, ahí está la colcha de Tarzán arriba, ¿no? Ahí está Tarzán con el, ya, chimpancé creo que es. Ahora me vendió la colcha gris de Tarzán. Ahí está Tarzán y Tarzán representa a los taxanes. Son los únicos que estabilizan los microtúbulos. Los demás los inhiben su formación. Entonces así tú puedes recordar mejor con memory palace, mnemotecnias, etc. Entonces, esas son las estrategias que yo les he presentado de acuerdo a la evidencia. Ahora, ¿cuál es el timeline estándar? Tenemos que ver que esto es como si fuera un trabajo desastre. No todos los consejos van a dar a todos. Entonces, no es lo mismo que yo esté estudiando en el internado, no es lo mismo que yo sea egresado, no es lo mismo que yo esté en primero de medicina, que yo recién esté postulando para medicina, que yo esté en tercero, en cuarto, en quinto. No es lo mismo. No es lo mismo que yo tenga apoyo de mis padres, no es lo mismo que yo esté con las justas estudiando, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas distintas. Entonces, pero sí hay principios de cómo hacer un timeline, o sea, una planificación en los cuales ustedes se pueden programar para poder tener su mejor rendimiento para el examen. Entonces, según Santiago Acosta, que es este colombiano que les hablaba, muy famoso él, hablaba de que los primeros 6 meses de su internado, cuando él dio el internado del STEP 1, iba a abocarse a estudiar pura teoría y los segundos 6 meses iba a ser puro banqueo. Al final no fue así. Al final más fue banqueo, el 90% de su tiempo, y su nota subió tremendamente. Entonces, si fueran estudiantes, yo les recomiendo que si fueran estudiantes de primeros años, por ejemplo, primero, segundo año, no piensen que porque el examen está muy lejos, no tienen que prepararse y esperar sexto año para poder prepararse. No sé si alguien escuchó del doctor Añasco. El doctor Añasco es uno de los mejores doctores, de las mejores notas que han sacado acá en Latinoamérica. Se sacó 272 en el STEP 1 y 277 en el STEP 2. 275, 270 y algo. ¿Ya? Entonces, él decía que se había preparado desde temprano. Ese fue su secreto. Entonces, si acá me están escuchando estudiantes de primero, de segundo, tercero, les animo a que cuando estén estudiando sus temas, vayan a los libros que acá están. Si están en segundo año, estudien Patoma, antes que Robbins. Terminan Patoma, se meten a Robbins. ¿Ya? Y vean sus videos de Boran Billón. Ahora también hay otro libro que es el Rapid Review, ¿no? De patología, de Goljan. Ahora, si lo tienen, excelente. De esa manera están sentando las bases para cuando estén en sexto todo esto les parezca fácil, ¿sí? Y así con cada curso. Entonces, si están de tercero y cuarto año, no les recomiendo que vayan a los libros de Robbins ni nada de eso, sino que se vayan solamente a estos libros, porque ya pasaron esos años. Si están en sexto año, quinto año, también de frente váyanse a estos libros, pero antes de eso hagan un filtro, un tamizaje, así como hay un tamizaje para la diabetes, ¿no? De la glucosa en ayunas, menor de 126 y todo esto. Ya, igual creo yo, eso sí es mi experiencia, eso sí no lo escuchó, quizás lo escuchó por ahí alguien, que se tamicen con el first aid. Si ustedes entienden aproximadamente quizás 70, 80% del first aid sin leer otros libros y dando una brochada, no es que vas a leer un mes el first aid, no.
dale una tarde para leer todas las 900 hojas, o sea, darle una ojeada así de periódico al First Aid. Si lo estás entendiendo el 80%, te recomiendo que no estés viendo otros libros, porque ya tienes buen foundation, buena base, buen baseline, pero si es que tú no entiendes quizás solamente el 10% del First Aid, entonces te recomiendo fuertemente de que te apoyes de esta base, de Patoma, de Boran Billón, pero recuerda que tienes que ir primero a la pregunta y después al Patoma. Primero a la pregunta y después al Boran Billón, no al revés. ¿Por qué? Porque ya no te queda mucho tiempo. Recuerda que estás en quinto, en sexto año y tienes otros cursos, tienes otros exámenes, etcétera, etcétera. Y así es como mucha gente ha pasado el Step 1, Step 2 siendo estudiante. Creo que son buenos consejos. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia de ser primeros años, años intermedios, años finales? Y si eres egresado, te recomiendo algo parecido como el sexto año, ¿no? Primero, date una evaluación de tu baseline, de tu foundation y tamízate con el First Aid. No te tamices, por favor, un mes, 2 meses, 7 leídas del First Aid. No, te recomiendo que te leas una tarde, 2 tardes a lo mucho, 3 tardes ya, porque vas a perder mucho tiempo. Solamente es un tamiz. Y luego de eso, vaya a las preguntas. 95% de tu tiempo te recomiendo de primera mano que vayas al banco. Ok, entonces este es el plan de estudio timeline que yo les decía. Al comienzo es una fase de adaptación. Quizás este es una programación de enero a junio, agosto, quizás 6 meses, 7 meses para algunos. Si estás comenzando en enero, por decirlo así, eso se puede correr obviamente en los meses que estamos. Date un NVMe basal después de un brochazo, de solamente leer rápidamente el First Aid, por ahí de repente una semana, 2 semanas viendo algunas preguntas y date tu NVMe basal, o sea, tu simulacro basal. ¿Para qué? Para que después no te estés engañando. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un paciente diabético. Entonces, esta persona tiene, digamos, una hemoglobina glicada de 10, ¿ya? Tiene una hemoglobina glicada de 10. Entonces, él no se quiere medir la hemoglobina glicada porque le da miedo, etcétera. Entonces, se deja llevar con el tiempo y después acá en junio se toma su hemoglobina glicada y está en 9. Entonces, él dice, qué bien, mi hemoglobina glicada está en 9. Pero se dan cuenta que no ha avanzado nada, solamente uno, nada más. Pero, ¿qué hubiera pasado si al inicio él se hubiera visto su hemoglobina glicada? Sé que es triste sacarse un NVMe bajo. En mi caso fue así también. Me saqué 157 en mi primer NVMe. Sí, me puse triste un rato, pero eso pasa, ¿no? Entonces, esa persona se va a sentir triste un rato, le va a doler un rato, pero después va a ser mejor, porque después se va a controlar y va a ver la mejoría porque va a ser más consciente, ¿no? de sus avances. Por eso que hay un dicho que dice, eres lo que mides, ¿no? Eres lo que mides. Entonces tienes que medirte constantemente. Ok. Entonces yo te recomiendo que al comienzo tus NVMEs sean cada mes y después sean cada semana y después ya el último mes sean incluso interdiario. Incluso hasta 2 NVMEs al día. Ya esas técnicas después les puedo comentar un poco más. Entonces esas fueron mis notas aproximadas. Al comienzo menos de 150, o sea, 150 aproximadamente, 157, después 170, después me fui a 180, después tuve un tiempo en que 4 NVMEs no pasaba el 194, que es el aprobatorio, me quedaba en 190 y tantos, 180 y tantos y estaba así, y no rompía la línea de aprobación. Así que se imaginarán cómo estaba, ¿no? Después ya rompí esa línea, estaba en 202, si mal no recuerdo. De ahí subí bastante, subí a 202, subí a 212, creo. Después a 224, después a 235, después a 240 y después a 254. Entonces, mi último NVMe que di. Y de ahí me enfermé y ya y di el examen así como estuve, después de 2 meses. Entonces, vamos, ese es el plan que yo les digo. Ahora, como el examen ha cambiado, antes era con nota, ahora es pass or fail, pasas o fallas. Entonces yo te recomiendo que el examen lo des no teniendo un 270 en tu NVMe. ¿Por qué? Porque al final solamente va a ser pass or fail. Da lo mismo si te sacas 195 o 278.
Para ellos pasaste. Más bien ese tiempo que tú quieres refinar tu Step 1, te recomiendo que des cuando sacas 220, ¿no? De repente 3 NVMEs que estás sacando 220, o esa tendencia a subir, ya da tu NVMe, dalo. Y ese tiempo que tú quieres darle a subir tu NVMe, tus NVMe de Step 1, dalo al Step 2, porque ese sí te va a pedir nota. Ahora, muchos dicen, pero el Step 2 se basa mucho en el Step 1. Es cierto, pero justamente ese tiempo que tú le vas a dar ahora en tu Step 2 va a ser más dirigido. Por ejemplo, ginecobstetricia viene como 18% del examen, es lo que más viene. Entonces, vale la pena darlo si tienes 220 o la tendencia a subir de 220, de 3 NVMEs quizás que no bajes de 220 y ya, dalo, te recomiendo eso. Ahora, ¿cuándo dar el basal? Ya lo había comentado, quizás 2 semanas después de que diste el brochazo del First Aid. Te monitorizas, por ejemplo, cada mes al comienzo, después cada semana, después cada 3 días, después cada interdiario. Entonces te recomiendo que los des así. Ahora, ¿cuáles dar? También te recomiendo que des los más que puedas. En mi caso yo di 17 NVMEs. Di NVMEs hasta por las puras y los volví a dar para recordar los conceptos básicos y eso me ayudó bastante en el examen. A pesar de estar enfermo 2 meses, el examen me parecía más un NVMe que el UWORD, que normalmente es más difícil. Entonces, sí me ayuda un montón. Si te haces los prehistóricos, los NVMe prehistóricos son del 13 para atrás, del 12 para atrás, del 1 al 12. Y del 13 para adelante son los más o menos nuevos y los modernos son del 25 al 30. Entonces comienza dando el 25 y revísalo. Ya del Step 2 hablaremos luego. No sé si hay alguien de Step 2. Unos dicen dalo del 7, el 8, el 9. Bueno, eso es después. Ahora, el avance, el progreso. Al comienzo no vas a sacar buena nota. Eso tenlo por seguro en el 90% de los casos, ¿no? Claro que hay genios, pero la mayoría de nosotros va a ser 10% de eficacia al comienzo. Te vas a reír, ¿no? Y vas a decir, tan bajo estoy. No te preocupes, esto es cuestión de tiempo nada más, porque las preguntas se repiten una y otra vez. Claro, cambian una palabra, una que otra nada más. Entonces te monitorizas, recuerda, eres lo que mides, tienes que monitorizarte. Así no te gusta, esta es la parte más difícil porque vas a ver números bajos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, al comienzo sacaba 10%, o sea, de 100 preguntas me hacía 10 a 20 a lo mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque recién estaba desempolvándome, estaba desoxidándome, ¿no? No estaba recordando mis básicas, pero poco a poco ya 40, después 60, 70 y así fui consolidando. Al final me hice 1900, no, me hice, claro, 1900 horas de estudio y o sea, fue progresivo, fue de a pocos, ojo, que no es que vas a estudiar de la noche a la mañana 12 horas, es poco a poco y van a haber subidas y bajadas. El número de preguntas que acumulé fueron 19.850 aproximadamente, de 5 bancos que hice, aparte los NVMEs, los volví a hacer y otras cosas más, ¿no? Así fue, ese fue el número de preguntas que hice. Y recuerda, va a haber momentos malos, momentos en los cuales tu nota va a bajar 20 puntos. En mi caso pasó eso. Me había sacado 234 en el NVMe y yo decía, voy a ir en subida, en subida, en subida, porque parecía, ¿no?, que estaba yendo así siempre, esa era mi tendencia, y de 234, antes de llegar a 240, caí a 206, creo. O sea, ¿cuánto había caído ahí? Quizás casi 30 puntos. Ya en ese momento te imaginas cómo me sentí, ¿no? Me sentí muy triste y a ustedes de repente también les pasa. He escuchado que a casi todos les ha pasado esto, así que no se sientan mal, simplemente den para adelante. Entonces tienes que tener apoyo de pares, ¿no? Créense un grupo WhatsApp de amigos que van a hacer su grupito. En este caso acá estaba Armando, Brandon Clinton, estaba Grace, Gonzalo, Melvin, Michael y yo, ¿no? Estábamos los 7. Claro, no todos estábamos todo el tiempo porque también teníamos que hacer otras cosas, pero ahí nos apoyábamos, ¿no? Nos compartíamos, éramos como hermanos porque compartíamos la mayor cantidad de horas del día juntos. Así que también eso nos animaba, ¿no? En los momentos malos nos animábamos.
Y esa es la frase que me compartió Grace, ¿no? Para el grupo. Una vez que tienes un compromiso es necesario la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí. Ahora, la pregunta es, ¿solo voy a banquear en la vida? ¿Voy a ser un médico de bancos? No, este examen no define qué tan buen médico eres, porque tú ya recuerda que has estudiado un montón. El banco simplemente es una mejor forma de estudio, nada más, pero no eres un médico de bancos. No te sientas mal por pasar un examen así. Incluso podrías agilizar mejor tu memoria, porque recuerda, cuando tú, por ejemplo, vas al gimnasio y haces 20 kilos, levantas 20 kilos y todos los días estás levantando 20 kilos y llegas al fin de año y levantas 22 kilos, no has avanzado mucho. Pero imagínate que tú vas al gimnasio y la primera semana levantas 20, la segunda semana 22, la tercera semana 23 y así vas subiendo, subiendo. Entonces, de manera, eh, con una ayuda profesional, obviamente, sin lesionarte, sin llegar al bar out, ¿no? Vas a poder llegar a tener tu máximo esfuerzo, vas a poder llegar a diagnosticar más rápido a una persona. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a esforzarte antes de llegar al dato. En cambio, la lectura pasiva, vas al dato de frente, no te esfuerzas, ¿no? Por eso es mejor estudiar comenzando del banco. Entonces, acá está el sastre, ¿no? Vemos que cada persona es distinta y cada uno tiene que ser su sastre de sí mismo o bien tener una asesoría, ¿no? Ahora, el mismo método puede ser bueno para unos y malos para otros. Por eso tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, en la esquina superior derecha ven a dos personas. Él es Santiago Acosta y él es Santiago Calegari. Ambos se sacaron la misma nota en el Step 2, 272. El primero, el de la izquierda, él sí estudiaba First Aid, pero, o sea, le daba un poco más bola al First Aid, quizás un 20-30% del tiempo, y el otro, el de la derecha, ni le paraba bola, quizás un 2% nada más, Santiago Acosta. ¿Por qué? Porque su foundation, su baseline, su base ya era buena. Él fue elegido el mejor estudiante de medicina de Colombia. Entonces, no es lo mismo ser el mejor estudiante de medicina del Perú que ser uno de nosotros. No es lo mismo. Entonces hay que ser humildes de decir que hay que ver otras técnicas, ¿no? Entonces hay que aprender de ellos también. Y ellos, hay que sacar lo mejor de cada uno, ¿no? En el caso de Santiago Costa, lo mejor que saqué fue los banqueos. Y en el caso de Santiago Calegari, lo mejor que saqué fue revisar el contexto de lo que te preguntan. O sea, no tienes que aprenderte todas las preguntas del mundo. Tienes que aprenderte lo que te viene de cada tema. O sea, los high yield. Y eso te lo da el Foresight. Entonces, hice como una mezcla de ambos, un Frankenstein, y bueno, me ayudó. Entonces, acá tenemos los grupos que les decía. Es lo mismo, ¿no? Que les decía de las fases de adaptación hasta el final. Al final, esto es como una maratón, ¿no? Al comienzo estás trotando, trotando, trotando y al final haces el sprint, ¿no? Ahí corres rápido. No sé si han visto ustedes eso en las Olimpiadas, que los maratonistas al final es cuando corren con toda la velocidad posible. Ya, ¿por qué? Porque es el último momento, ¿no? En ese momento tú tienes que ganar estamina, tienes que ganar resistencia. Por eso es que ya no vas a hacer 80 preguntas, vas a hacer quizás 200, 300, 400 preguntas por día. Al comienzo es algo de locos, ¿no? Pero cuando estés en ese momento, lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque te vas a acostumbrar, tu cuerpo se acostumbra, tu cuerpo se adapta. Entonces, tu mente también. Hay plasticidad neuronal que vas a formar en ese momento. Entonces, tranquilo, es poco a poco. Ahora, ¿cuándo dar el examen? Entonces, hay dos leyes para poder fijar más o menos una fecha. Ojo, probable. Está la ley de Yerkes-Dodson y la ley de Parkinson. ¿Qué dice la ley de Yerkes-Dodson? Dice que un estrés equilibrado te va a dar tu mejor eficacia, tu mejor rendimiento, tu mejor rentabilidad. Tú cuando estás con mucho confort, o sea, con el estrés cero, no avanzas, no avanzas, estás durmiendo todo el día, lees por ahí un libro, pero como no quieres estresarte, lees una página nada más por día. Pero si te vas al otro extremo y quieres leer 50 páginas, pero tú sabes que tu promedio es 20, entonces sí te estás esforzando, estás tratando de poner conexiones neuronales, pero cuando no eres un genio,
Entonces, nuestro cerebro se estresa tanto que ya no avanza, que lo que lees ni lo entiendes. Entonces, hay un nivel medio de estrés que sí tenemos nuestro rendimiento óptimo, cada uno de nosotros. Obviamente eso es dinámico, ¿no? Por ejemplo, si yo en primer año de medicina me leía quizás, no sé, 100 páginas por semana, ahora en tercer año con una buena disciplina ya no van a ser 100, de repente van a ser 200, de repente más, no sé. Esto es como el gimnasio, ¿no? Entonces, este punto va a ser dinámico, pero lo que quiero decirte es que no te estreses, no te exijas más de lo que debes, porque vas a caer en el bar out, ¿no? En el síndrome de los quemados. No te vas a quemar tu cerebro, ni tampoco te vayas al otro extremo. Esto, lo del medio, ese estrés normal o estrés equilibrado, se le llama eutrés. Eutrés. Así le han puesto algunos psicólogos educativos. Y el nivel extremo le han puesto distrés, ¿no? Muy bien. Entonces, esto te va a ayudar a poder avanzar. Y la ley de Parkinson te va a ayudar a poder fijar el día de tu examen. Entonces, si tú ves que tus NVMe están subiendo quizás a un ritmo de 10 puntos por mes, entonces quizás en 6 meses tengas que ponerte tu fecha de dar el examen. Ahora, obviamente nadie te asegura al 100% que en esa fecha tú vas a llegar a 220 en el NVMe, pero es algo proyectado como todo en la vida, tienes que proyectarte. ¿Sí? Entonces, no hagas, no estés dilatando el tiempo mucho, porque me incluyo. Al comienzo yo no entendía bien esto y decía, no, no sé cuándo dar, no, pero ¿qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si es que es junio y mi nota es 160? ¿Y qué pasa si pasa eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y te llenas de ansiedad, ¿no? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y no avanzas. Simplemente ponte la fecha. Incluso el, el ESFNG te da la oportunidad de que tú puedes retrasar 3 meses más y puedes dar el examen en 3 meses después. Así que no hay problema. Si, por ejemplo, en el peor de los casos no llegaste acá, llegaste con 180 a este punto, entonces te das 3 meses y con todo el esfuerzo que tú diste, con una atención óptima, un nivel de estrés óptimo, vas a tener tu máxima eficacia que no pudiste de ninguna otra manera llegar. ¿Me dejo entender? O sea, te estás presionando a ti mismo y llegaste con tu mejor esfuerzo, con tu mejor técnica a este punto. Y si no lo pasaste, pues hiciste lo mejor que pudiste, no te debes sentir para nada mal, para nada mal. Pero incluso podrías intentarlo después, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú no tienes un punto? Pues te vas a llenar de ansiedad y aparte de eso, no vas a estar trabajando a tu nivel óptimo, vas a estar trabajando quizás a mucho estrés porque vas a querer acabarlo pronto o si no vas a estar diciendo, mejor no me voy a estresar tanto para no caer en el bar out y ya cuando esté mejor voy a poner mi fecha del examen. No, esto es algo psicológico. Recuerda que la preparación, 50% es psicología educativa y dar el examen también es 50% de psicología. ¿Sí? Muy bien. Entonces todos somos distintos, al final cada uno tiene un nivel, un traje único, ¿no? Bueno, ahora vamos a las preguntas. A las preguntas me refiero del examen. Acá les he traído unos modelos. Tengo una estrategia yo para dar el examen. Recuerda que son 280 preguntas y tienes que darlo con una estrategia. La mía era esta. Primero, leía una oración antes de la pregunta. Y acá tenemos un ejemplo. Una oración antes de la pregunta. ¿Sí? Si la premisa es amplia, o sea, más de 4 renglones, ¿acá cuántos renglones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 renglones. Normalmente las preguntas son extensas, normalmente, aunque en el examen así final te van a venir preguntas de 5 renglones, por ahí promedio. La gran mayoría van a ser de 5 renglones, no te asustes, la gran mayoría. YouWord, o sea, esta pregunta es de YouWord. YouWord te va a dar preguntas muy amplias porque ellos quieren llevar un paso más allá para que tú el día del examen no te sientas mal, sino digas que te has esforzado más incluso que el examen, así que lo vas a pasar mejor, ¿ya? Entonces, si tú tienes 4 renglones o más, te recomiendo que leas la oración antes de la pregunta. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la pregunta? Which of the following arteries is most likely to be occluded based on these ultrasound findings, ¿no?
pero tú no vas a... Esta es la pregunta en sí, propiamente dicha. Esta es la premisa, desde acá hasta acá. Entonces tú lee una oración antes de la pregunta, desde Doppler. El ultrasonido Doppler de la evaluación del ultrasonido Doppler en la arteria vertebral izquierda revela flujo retrógrado en vez de flujo anterógrado normal. Ya, hasta ahí nada más. Hasta ahí. ¿Qué te está diciendo? ¿Quién está alterado? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Acá está la palabra clave. Lado izquierdo, ¿no? Ya te está diciendo ya casi todo lo que tienes que buscar acá abajo. El lado izquierdo está mal. Ya. Ese es mi primer paso. Leer una oración antes de la pregunta. Si la premisa es amplia, 4 renglones. Más de 4. Esta tiene más de 4. Si no, leerla desde el inicio. Te van a venir preguntas chiquititas. Ahorita vamos a ir allá. En donde no es necesario leer la pregunta primero porque te vas a demorar más. Supongamos que la pregunta empieza desde acá. No es necesario leer primero la pregunta. De frente, lee todo. Desde la premisa, desde la primera palabra. Ya, ahora. Identifica el diagnóstico posible y sus buzzwords, ¿no? Sus palabras clave. O sea, las palabras high yield. Me explico. Acá, por ejemplo, tiene una evaluación de Doppler en la arteria vertebral izquierda. Diagnóstico. Oclusión de la arteria vertebral izquierda. Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los buzzwords de la arteria vertebral izquierda? Los buzzwords que se asocia a Takayasu, ¿no? Se asocia a Takayasu, ya. ¿Qué más? Bueno, simple, Takayasu y se va al lado izquierdo. Entonces, ahí recién nos vamos al segundo paso, leer la pregunta. Entonces, vamos a leer la pregunta. Ahora recién, ¿cuál de las siguientes arterias es la más probable que se ocluya basado en los hallazgos del ultrasonido, de la ecografía? Nos está diciendo que la arteria vertebral izquierda está dañada. Entonces, ¿qué tenemos que descartar? Todas las que digan derecha, ¿no? Obviamente. Entonces, descartamos la E porque me está hablando de la arteria derecha. La derecha acá no juega, es la izquierda. La arteria innominada, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? La subclavia, la del otro lado, la brachiocefálica. La innominada es la brachiocefálica derecha, así que la eliminamos. Nos quedamos con BCD, nada más. Todas son izquierdas. Bien, hasta ahí está bien. Ahora, voy a buscar el tercer paso. Leer, escanear las alternativas y asociar con sus palabras clave, buzzwords. Voy a leer o escanear. Mira, fíjate bien, escanear es darle una ojeada así. No es que el día del examen tú vas a decir arteria innominada, left internal carotid, left internal mammary, left subclavian. ¿Por qué? Porque hay alternativas que son muy largas y no te vas a leer, no vas a leer palabra por palabra por palabra por palabra toda la alternativa, que es así como si fueran de 20 palabras una alternativa, o sea, es demasiado. Escanéalo, o sea, trata de hacer lectura veloz con tu ojo y busca el sustantivo, busca los sustantivos, nada más. Ya, y después de eso, claro, en este caso las alternativas son bien cortitas, ¿no? Así que normal, léelas. Pero después de eso vas a asociarlas con su palabra clave en el tercer paso. Por ejemplo, la arteria carotidia interna, ¿a qué se relaciona cuando está dañada? A amaurosis fugax, ¿no? Amaurosis fugax. Si tengo un émbolo a este nivel, el paciente va a tener, acá arriba, acá en la premisa, me va a tener que decir que la paciente perdió la vista, así como en cortinas, y volvió a recuperar la vista rápidamente, ¿no? Eso me tendría que decir. Esa es la palabra clave, amaurosis fugax. En la C, dice arteria mamaria interna izquierda. Entonces, ¿cuál es esta de acá? Es la que se asocia a bypass, ¿no? Bypass coronario. Entonces, me sacan la mamaria y me colocan en la circunfleja o en la descendente anterior. ¿Para qué? Para que le perfunda el corazón sangre. ¿Por qué? Porque la descendente anterior o la circunfleja está dañada, ¿no? Está ocluida. Entonces me tiene que hablar de un paciente que está infartado y que le están haciendo un bypass. Simple, sencillo como eso. Y acá la subclavia izquierda. La subclavia izquierda es una buena posibilidad porque me está hablando de la vertebral. ¿Y la vertebral dónde nace? En la subclavia. Entonces, esta es la respuesta más probable. ¿Te das cuenta? Ni siquiera he visto la premisa.
Ni siquiera he visto todo esto de 64 años, no he visto nada de eso. Ahora, vamos a la 4. Si aún la respuesta no está clara, acá está más o menos clara. La D sería la respuesta más acertada. Pero si aún la respuesta no está 100% clara, tienes que leer el resto de la premisa buscando las palabras clave de las alternativas. ¿Cuáles eran las palabras claves de las alternativas? Carotidia interna izquierda, amaurosis fugax. Listo. La C, mamaria interna, bypass por infarto. Entonces vamos arriba. Vamos al paso 4, ¿no? Vamos a leer la premisa. Entonces, leamos. 64 años, varón, diabetes mellitus, es evaluado debido a mareos ocasionales. Sus síntomas ocurren usualmente cuando juega tenis. El paciente no ha tenido caídas o pérdida de la conciencia. Él no tiene historia de enfermedad. Ahí está, mira, no tiene historia de enfermedad coronaria. Entonces, ¿qué elimino? La mamaria. Por las puras. Le voy a hacer bypass si no hay enfermedad coronaria. Ya me quedo con la B y con la D. Entonces dice que el paciente fumó una caja de cigarrillos por 40 años, ocasionalmente bebe alcohol, signos ortostáticos vitales normales, el EKG normal y todo lo demás ya lo hemos leído. Me habló en algún momento de que tenía amaurosis fugax, que tenía ceguera. No, descartado. Me queda la subclavia porque en eso sospeché desde un principio. Entonces, la respuesta es la D. Ahora, yo les he explicado eso de manera más súper detallada, ¿no? Pero en el día del examen ustedes van a tener que afinar el tiempo de esto, ¿sí? Entonces acá están las palabras clave. ¿Sí pueden ver todas las flechitas que están saliendo ahorita? Confírmame, por favor. Sí, doctor. Sí se Ok, puede. gracias. Sí, porque en una presentación salía todo directo. Ya, entonces ahí están las palabras clave, ¿no? La arteria inominada, que es el tronco brachiocefálico derecho. Debería estar retrógrado en el lado derecho, pero acá me está diciendo que es el lado izquierdo, así que lo descarté desde un inicio. La vertebral derecha, el flujo retrógrado debería decir en derecho, pero acá me dicen izquierdo, así que no es tampoco. Entonces, la carótida interna debería ser intempestivo, ¿no? En una amaurosis fugax, por eso es fugaz, rápido. Entonces lo descarté porque acá en la historia no me dice. La mamaria interna era graft, ¿no? Un injerto, un infarto, un bypass en un infarto. Tampoco me habla, así que solamente me queda la D y la D es la respuesta correcta. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo que hagan en el examen, ¿sí? Ahí está, esa es la arteria que está ocluida y ese se asocia a la Takayasu. Y esto es la amaurosis fugax, ¿no? Pérdida de visión en un ojo que después se revierte. Esa es la clásica de la amaurosis fugaz o fugax. Los distractores, acá tenemos la arteria inominada, que está acá en el lado derecho, o la brachiocefálica derecha, y acá tenemos en la descendente anterior, tenemos un bypass, ¿no? Del left internal mammary, como dice acá. Muy bien, entonces la respuesta era la subclavia. Ahora, va a haber preguntas de un salto, de 2 saltos, de 3 saltos, de 4 saltos, de 5 saltos. ¿Qué son saltos? O sea que, por ejemplo, te van a pedir no solamente el concepto, sino el tratamiento o el medicamento antídoto de eso. Por ejemplo, yo les digo, ¿no? ¿Cuáles son las vitaminas? Bueno, ¿cuáles son las vitaminas dependientes de lípidos? O las vitaminas que son lipídicas, perdón. Son el ADEC, ¿no? Vitamina A, la D, la E y la K. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son la vía que se afecta de la coagulación dependientes de la vitamina K? ¿Qué tiempo se afecta? El 10, el 9, el 7, el 2. Ajá. El 1972 le dicen algunos, ¿no? Se casó en 1972. La C, la S, la 10, la 9, la 7 y la 2. Excelente. Y la C y la S. Entonces, esas son ya preguntas de 2 saltos, ¿no? O sea, te viene un paciente con deficiencia de vitaminas y te dicen qué factores de la coagulación pueden alterarse. Entonces, tú tienes que asociar deficiencia de absorción de lípidos con deficiencia de vitamina K, primer salto. Segundo salto, ¿cuáles son los factores que están asociados?
10, 9, 7, 2, proteína C y proteína S. Ahora, te van a poner una paciente gestante que tiene deficiencia de absorción de vitaminas liposolubles y que te van a preguntar cuál de esas vitaminas, cuál de las moléculas asociadas a esa deficiencia están aumentadas en el embarazo, disminuidas, perdón, en el embarazo. Entonces tú vas a decir las proteínas C y S, ¿no? Porque recuerda que cuando tú tienes deficiencia de absorción de las liposolubles, están ahí la A, la D, la E y la K. Ahora, tú tienes que, ese es el primer salto. El segundo salto, ¿cuál era? Asociar los factores de la coagulación, que es el 10, el 9, el 7 y el 2, la proteína C y la proteína S. Ese es el segundo salto. El tercer salto es que en el embarazo hay un estado protrombótico. Entonces, ¿quiénes van a estar aumentados? Obviamente los factores de la coagulación, los procoagulantes. ¿Y quiénes van a estar disminuidos? Los anticoagulantes, o sea, la C y la S. Entonces, tu respuesta va a ser de tercer salto que la proteína C y la proteína S están disminuidas. Entonces, y así te pueden dar cuarto salto, quinto salto, sexto salto, y te van a decir, por ejemplo, una paciente gestante que está usando warfarina y que tiene deficiencia de la absorción de vitaminas liposolubles, tiene una molécula que se afecta y causa una enfermedad, y causa unos signos, en este caso clínico. ¿Cuál es? Y tú tienes que poner la necrosis muscular. ¿Y por qué necrosis muscular? Porque una deficiencia de vitaminas liposolubles, paso 1, se asocia a la vitamina K, paso 2, la vitamina K se asocia a 10972, proteína C y proteína S, y la primera que se consume cuando tú das warfarina es la proteína S. Entonces ya diste 4 saltos. Y así podemos sumar 5 saltos, 6 saltos, 7 saltos, 8 saltos. Por eso es que el examen del STEP 1 es uno de los exámenes, creo que he escuchado a varios decir esto, que es el examen más difícil que hay. ¿Por qué? Porque ellos ponen muchos saltos. Ellos no te preguntan como nosotros los latinos normalmente nos preguntan, ¿no? Máximo un salto, 2 saltos por ahí. No, ellos preguntan 3, 4, 5 saltos. Entonces, lo que tienes que hacer para poder llegar a una práctica de respuesta de ese tipo de preguntas es hacer preguntas, hacer y hacer y hacer y hacer preguntas, ¿sí? Por ejemplo, esta de acá. Esta es una pregunta de 2 saltos con 2 respuestas correctas y así te van a tocar en el examen. Por ejemplo, dice que hay un paciente que viene con fiebre, pérdida de peso, sudoración y ha sido tratado. Mira, esta pregunta es cortita, es de 3 renglones. ¿Tengo que ir primero a la pregunta o directo a leer toda la premisa? Directo, ¿por qué? Porque es muy cortita, no hay pierde acá. Paciente viene con fiebre, pérdida de peso, sudoración y tiene tratamiento con el Hipercibat. ¿Cuál es la complicación más común de esta droga? Tenemos neuropatía axonal, hepatitis tóxica, herpes, reactivación de herpes zóster y tenemos cardiomiopatía. Acá hay 2 respuestas. ¿Cuáles serían las respuestas? La A y la D, ¿no? La neuropatía axonal y la cardiomiopatía. ¿Por qué la neuropatía axonal? Porque se asocia a vincristina, ¿no? Acá tenemos la V de vincristina. Y aparte, no, pero antes de llegar a eso tenemos que llegar al primer salto. ¿Cuál es el primer salto? El diagnóstico. Paciente con fiebre, pérdida de peso y sudoración. ¿Cómo se llama esa triada? ¿Síntomas? Síntomas B, ¿no? Y los síntomas B, ¿a qué se asocian? A una enfermedad. Linfoma, ¿no? Entonces, tenemos un paciente con linfoma y ese paciente está recibiendo Hipercibat. Ahora, el primer salto era el diagnóstico. Ahora tenemos que asociarlo a Hipercibat. No todos han llevado hematoncología, así que lo pueden asociar, ¿no? Yo recuerdo que al linfoma le dábamos vincristina, por ahí doxorubicina, por ahí prednisona, pero no me acuerdo exactamente bien, la verdad, no me acuerdo. Pero si ya tienes el diagnóstico, ya lo estás asociando acá a la vincristina por la neuropatía axonal y estás asociando a la doxorubicina, la D de acá, por la cardiomiopatía. Las dos son respuestas. En el examen te va a venir así. Por eso que el STEP te dicen cuál es el más probable. Ahora tú tienes que saber que el más probable es la neuropatía axonal, incluso más que la cardiomiopatía.
Según los estudios dicen que el trastuzumab te afecta a 12%, ¿no? Pero en el otro caso te afecta al 30-40%, como dice acá abajo, ¿ves? Listo. Entonces, por eso la respuesta es la A por frecuencia, la más probable. Ahora, ¿tú te acuerdas cuáles son los que te dan neuropatía axonal? Son las que te afectan al microtúbulo, en el caso de la vincristina. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿cuáles son los que afectan al microtúbulo? ¿Te acuerdas que habíamos hablado antes? Cristina me vendió la colcha gris que era de Tarzán. ¿Te acuerdas de esa mnemotecnia que te había comentado? Cristina era por vincristina. Ahí está la primerita. Afecta a los microtúbulos. Me vendió mebendazol. La colcha, colchicina. Gris, grisefulvina. De Tarzán, los taxanes, ¿no? Esos son los medicamentos. Entonces, le damos un memory palace para fijar ese conocimiento. Acá está el trastuzumab, te da cardiomiopatía, también la daunorubicina. El herpes zóster te da por el bortezomib. El bortezomib lo damos en mieloma múltiple, ¿no? Y la hepatitis tóxica por alcohol. Acá tenemos otra pregunta. Una pregunta bien amplia, bien larga, ¿no? Pero vamos a resolverla. Dice, acá desde dónde tenemos que leer? Desde una oración antes que la pregunta misma, ¿no? El paciente, acá physical examination es unremarkable. Yeah. Acá te dice que no tiene, que el examen físico es irremarcable, no tiene nada al respecto, y te dice, ¿cuál de las siguientes es la explicación más común de la conducta de este paciente? Entonces, tienes autismo, desorden obsesivo-compulsivo, desorden de la personalidad obsesiva-compulsiva y desorden esquizoide de la personalidad. Entonces, ¿te acuerdas qué es lo que tenías que hacer? Primero ver el buzzword, ¿no? Acá no hay para sacar el buzzword de acá de la oración antes que la pregunta, pero sí puedes sacar buzzword acá de las claves. Por ejemplo, el autista es aquel que no sociabiliza, ¿no? El niño que no sociabiliza. Él no quiere sociabilizar ni puede sociabilizar. No quiere ni puede. Claro, depende también del espectro, ¿no? Porque hay de los que son más graves, ¿no? Ahora, el obsesivo compulsivo, él no tiene nada que ver con la socialización. Él, él sí puede socializar y también puede querer socializar. El problema del obsesivo compulsivo es que tiene una obsesión, o sea, una idea. La más común de esas es la suciedad y la compulsión es lavarse las manos, ¿no? Que es la compulsión más, es la acción. Esta es la idea y esa es la acción. La obsesión es la idea y la compulsión es la acción. Entonces se lavan de tal manera que gastan 1 hora del día en esos rituales. Así que no tiene que ver con socialización. Ahora, el obsesivo compulsivo como desorden de la personalidad es aquel que ya tiene 18 años, ¿no? Porque los desórdenes de la personalidad van desde ahí, desde los 18 años. Ahora, el esquizoide es aquel que sí puede socializar, pero no quiere. Es como Sheldon. ¿Ustedes han escuchado de Big Bang Theory? O de House, ya. Quien no ha visto House no es médico, ¿no? Entonces, House es un esquizoide. ¿Por qué? Porque él puede socializar, socializa bien, pero él no quiere, él quiere quedarse solo, quiere tener un equipo de uno nada más, ¿no? Entonces, ahí yo estoy viendo los passwords de cada uno, de cada alternativa. Entonces, acá, paso 3, ¿a dónde iba? A la premisa, ¿no? Y en la premisa ahí está. Escaneo las alternativas, los asocio con sus passwords, lo que acabo de hacer, y a la 4. Si aún la respuesta no está clara, tengo que leer el resto de la premisa buscando los passwords de las alternativas, ¿no? Ahí voy a buscar los passwords de las alternativas. ¿Cuáles son los passwords de las alternativas? Ya dije, ¿no? El autista no quiere ni puede socializar. El obsesivo compulsivo, aquel que tiene su idea y su compulsión de limpieza es lo más común. Personalidad más de 18 años. Esquizoide, aquel que sí puede socializar, pero no quiere. Entonces, tenemos acá un niño de 13 años que llega a la oficina debido a ansiedad y a problemas de la conducta en el colegio. Sin embargo, él tiene buenas calificaciones, él frecuentemente se siente que su mamá se preocupa, él no tiene amigos, tiene problemas para socializar. Ya, hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. ¿Cuál sería la respuesta? Tiene problemas para socializar y no tiene amigos. Recordemos que el esquizoide no tiene problemas para socializar. Él no quiere socializar. Puede, pero no quiere.
Y ellos, la B y la C, no tenían nada que ver con la socialización. Ellos pueden y pueden querer, no tiene nada que ver. Entonces, la respuesta hasta ahí es la A. Y solamente queda la A porque ya hemos descartado las demás. No es necesario en el examen que leas todas estas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones, porque te vas a demorar un montón. En el examen tienes que llegar a la respuesta lo más rápido posible. Y tienes que estar seguro, ¿no? Yo estoy seguro que es la A. Entonces, marcas la A y ni siquiera le pongas banderita. Hay una parte de los NVMe que tú puedes colocarle un flag, ¿no? Una bandera. ¿Para qué? Para que después al final lo vuelvas a revisar. Este tipo de preguntas ni bandera le tienes que colocar. ¿Por qué? Porque si le colocas bandera te vas a demorar después en la revisión. ¿Sí? Respuesta autismo. Ok, ahora vamos a los gráficos. Eso es lo que les iba a decir antes. Acá. En las estrategias, acá asterisco, si hay gráficos high yield, comenzar por ahí. Siempre empieza por los gráficos. O sea, yo sé que muchos no le dan mucha bola a los gráficos. ¿Por qué? Porque obviamente no todos son patólogos, etcétera, pero yo te recomiendo que te aprendas los gráficos, los high yield, o sea, los que más vienen, para que cuando des el examen se te haga más fácil. Por ejemplo, este de acá es una lámina que representa ¿a cuál? A los cuerpos de... Eso está en mi foto de perfil del Telegram. Ahí lo puse también a propósito. Son los cuerpos de Mallory, ¿no? Acá vemos unos cuerpos eosinofílicos dentro de las células citoplasmáticos. Cuerpos de Mallory, esos se dan en el alcoholismo. ¿Sí? Daño de la queratina. ¿Esto qué es? Es un parásito que se come ahí a unas cositas redonditas rojitas. Generalmente de 4 a 8 glóbulos rojos. Tiene 4 núcleos a veces. Es la entamoeba histolítica, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es la entamoeba histolítica. Engullendo a los glóbulos rojos. Son los trofozoitos. ¿Esto qué son? Son los rágades, ¿no? Los rágades. En la sífilis. Entonces tenemos fisuras angulares congénitas. ¿Qué son estos? Estas cositas marrones acá al costadito. Este es un hígado, ¿no? Son las células de Kupffer, ¿no? Los macrófagos en los sinusoides de las vénulas hepáticas. Esta es una vénula. ¿Por qué? Porque no es redondita, ¿no? Y tiene solamente un endotelio. En cambio, las arteriolas tienen músculo. ¿Qué es esto? Mira, hipocondrio derecho y ves esta línea de acá. Una línea calcificada. Es una vesícula de o en porcelana, ¿no? Riesgo de cáncer. ¿Qué es esto? Cuando están dentro, cuando estas cositas así bien parecidas están dentro, son los plasmodium, ¿no? Pero cuando están afuera de los glóbulos rojos, esta es una lámina periférica de la sangre. Es un tripanosoma brucei en este caso. O el que da el mal del sueño, ¿no? Estos niñitos, pobrecitos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Desnutrición, tienen edema, ¿no? Tienen lesión en el hígado o Shortcore. Es una desnutrición proteínica, ¿no? Malnutrición. ¿Qué es esto de acá? Es un carcinoide, ¿no? Es un tumor carcinoide. Tenemos células neuroendocrinas, son chiquititas. Las PNET, ¿no? Células PNET. Están en rosetas. Parece como un girasol, ¿no? Mira, ¿ves? Como un girasol. Por eso le dicen rosetas. ¿Esto qué son? Mira, están llenos acá de cositas. Se han comido, ¿no? A los parásitos, al leishmania, a los amastigotes. ¿Esto qué es? Está en la piel. Rendu-Osler-Weber es una de las enfermedades, las telangiectasias, ¿no? Rendu-Osler-Weber. Las telangiectasias, te van a poner el caso de un paciente que tiene platipnia. La platipnia es la disnea cuando el paciente está
está parado, por eso tiene que echarse. Al revés de la disnea normal, ¿no? La disnea normal tienes que sentarlo al pobre paciente porque no puede respirar, ¿no? Acá lo tienes que echar. ¿Por qué lo tienes que echar? Porque cuando tú lo paras al paciente, las telangiectasias están en la base de los pulmones. Entonces, como las telangiectasias están ahí, cuando están parados por gravedad, toda la sangre se va a ir abajo, ¿no? Al componente 1. Entonces, el paciente va a tener disnea. ¿Qué es esto de acá? Macrófagos o plaquetas que tengan vesículas grandes. Chedia Higashi, ¿no? Chedia Higashi, una alteración de la translocación de las vesículas. Por eso son gránulos gigantes que se van a quedar. ¿Y esto? Esto sí es común. Los trust. Cándida, ¿no? Tenemos ahí el trash. Entonces, bueno, yo también doy refuerzos para los que deseen. Estoy llevando con algunos doctores, varios doctores de Estados Unidos, acá también, del lugar de México. Entonces, si ustedes lo desean, también puedo llevar con ustedes. Yo les puedo ayudar de manera personal y les puedo hablar de cada una de estas cosas, pero de las cosas más importantes, las cosas high yield, ¿no? Para que ustedes puedan dar un examen quizás más rápido y puedan alcanzar su punto más eficaz antes de tiempo. Bueno, acá les dejo una frase, ¿no? Que dice, porque por gracia somos salvos mediante la fe, eso no procede de ustedes, sino de Dios. Yo soy creyente, así que sé que sin Dios nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Todo eso es vano, ¿sí? Así que les animo a eso, ¿no? Que pongan su fe en Dios. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Acá estoy para poder ayudarles. Sí, bueno, gracias, doctor Williams, por la ponencia del día de hoy. Asimismo, invitamos a los participantes a que puedan dejar sus preguntas en el chat o puedan prender su micro, ¿no? Siéntanse en la libertad de preguntar, por favor. No hay ningún problema. Ya, Marco, ¿no? Marco Antonio está preguntando qué tal son los Kaplan. Bueno, lo había comentado la vez pasada también. Yo particularmente no estoy a favor de comenzar con Kaplan, sino estoy a favor de terminar con los academias o con los videos, por ejemplo, por Ambillón y otros más. ¿Por qué razón? Porque yo estoy a favor del aprendizaje activo, no del pasivo. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo les recomiendo a la gente, a las personas, es primero ir a la pregunta y después ir al video. Cuando somos personas que estamos empezando la carrera, creo que en ese momento podríamos darle un chance al Kaplan, darle un chance al Boarambillón, de verlo tema por tema, porque como recién estamos empezando la carrera, entonces nos puede ayudar. Pero si es que estamos terminando ya la carrera, somos egresados o de cuarto año para adelante, yo les recomendaría más ver las preguntas y las cosas que todavía no recordamos, si vayamos al Kaplan. Por ejemplo, te sabes todo de bioquímica, pero lo que más te falta es el ciclo de Krebs. Entonces, yo te recomiendo que solamente veas el ciclo de Krebs de Kaplan. O primero Dirty Medicine, ¿no? Dirty Medicine, ahí voy a escribirlo en el chat. Dirty Medicine tiene buenos resúmenes al respecto, así que les recomiendo de primera mano. Si es que vi Dirty Medicine y todavía no lo entendí, puedo ir a Boarambillón, que son videos al respecto,
Si todavía me falta un poco captar esa parte, ahí recién me voy al Kaplan, ¿no? Pero de ese tema, de ese tema. Pero no recomiendo que lleves el temario así de tema 1 al tema 100 de Kaplan. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo, la verdad. Es lo que yo veo. Cada vez está perdiendo muchas personas que están a favor de esto. No hay muchos que sigan esa línea. Uh-huh. En general, de todas las academias, opino lo mismo. En mi caso, por ejemplo, yo he sido prácticamente autodidacta y la mayoría de personas que conozco lo son y no han necesitado. Y la gente que he conocido que sí han llevado a Kaplan, como que no les ha ayudado tanto, que digamos. Les ha ayudado, pero no tanto. Quizás por ahí uno que sí, pero ha tenido que invertir tiempo, bastante tiempo y dinero. Si es que tienes tiempo y dinero, no estás muy apurado y tienes, ¿no? Tienes. Porque hay gente que el Kaplan lo lleva en Estados Unidos. No sé si está a $13,000, algo así escuché. $13,000. Eh, y yo los recomiendo más, obviamente, así en presencial. Si es que puedes, dalo, ¿no? Dalo, llévalo. Un año, hay gente que se da su año sabático, ¿no? Y quieres, hazlo. Pero si es que tú tienes la premura de dar el examen, ¿no? En 6 meses, no sé, en tanto tiempo, te recomiendo que no hagas eso, que veas solamente el video que te falta, ¿no? Por ejemplo, te faltan 2 videos en bioquímica, a ver, te faltan 2 temas en respiratorio, te faltan 3 temas en cardio, te faltan, no sé, 4 temas en gastro, te falta un tema en nefro, te falta, entonces, eso sí, vaya a Dirty Medicine, después a Bora Millón y después ya si no, Kaplan. Pero muy buena pregunta, Marco Antonio. Uh-huh. Tengan la libertad de hacer cualquier pregunta. Ya, Joel Anthony Ramos dice, si doy el step 1, ¿cuánto tiempo tengo para dar el step 2? Ah, ya, es libre. Tienes 7 años que te vale tu step 1, según lo último que sé. Entonces, se pasan esos 7 años, tienes que volver a dar el step 1. No vale. Y, algo que me había olvidado decirles la otra vez, era que desde el 2024, los que no han dado, y eso sí, pasen la voz por favor a todos sus compañeros, el ISFNG, la comisión, ¿no? La Comisión Internacional de Evaluación de los Médicos Graduados, van a pedir que las universidades hagan su acreditación y van a pedir requisitos. Entonces, la doctora Olave, del grupo de Telegram Perú Doctors, ahí voy a colocarlo, ¿ya? Perú Doctors. Hay un canal, hay un grupo de Telegram que les animo fuertemente que se unan. Dice la doctora Olave es la coordinadora, ella está en Estados Unidos. Menciona de que desde el 2024 ya no va a ser ya no va a ser solamente necesario que tu universidad aparezca en la Federación Mundial de Facultades de Medicina, como si lo aparece, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la Universidad Jorge Basadre de Tacna, sino que ahora tienen que presentar requisitos. Entonces, para eso necesitamos a personas. Yo me puse así de voluntario, pero se está buscando otro más, así que sería bueno que si alguien está de acuerdo, también eso le va a ayudar muchísimo porque va a hacer mucho networking con la gente que está allá y les va a ayudar muchísimo. No saben la ayuda que tenemos de allá, así que les animo que hagan lo mismo ustedes para que cuando den su examen no tengan ese problema. Ahora, si lo van a dar antes del 2024, según una información que escuché de un doctor muy confiable, es que no necesitas hacer todo ese trámite. O sea, si tú estás pensando dar el examen en el 2024, 2025, te animo a que lo hagas, pero antes del 2024, o sea, el 2023, quizás finalizando el año, pero dalo antes del 2024 para que no tengas ningún problema después. Ahora, una cosa más que de repente no quedó bien claro la última vez que nos reunimos hace 2 semanas, es que la Universidad Jorge Basadre de Groman tiene portal web. Tenemos portal web. El portal web te ahorra como 7 meses de trámites.
que yo vi que se demoraban en la UNA de Puno. Unos amigos se demoraron 7 meses más, pero con el portal web, en mi caso, yo lo hice en 7 semanas nada más el trámite. Así que tenemos portal web, únanse, hay un grupo de ISFNG, perdón, del STEP 1, hagan también su grupo de STEP 1 si quieren en sus universidades o de USMLE y únanse a ese grupo de Perú Doctors. Ahí pídame, tiene mi número ahí, tiene mi número. Son de Perú. Si no son de Perú, hay otro grupo y ahí podrían pedirles el link específico de cada país. Pero si son de Perú, ahí les puedo brindar el link. Igual me escriben y me dicen, si es que no eres de Perú, me dices, no soy de Perú, entonces te mando el link del otro país y de ahí les pides. Así que escríbame nomás. Únanse, aunque sea únanse para saber cómo es el caso, cómo es el tema. No necesariamente vas a postular hoy, no necesariamente hoy día te vas a decidir para que des el examen mañana, ¿no? De repente de acá a un año te decidiste, ¿no? Entonces, te animo a que te unas para que vayas viendo, vayas nutriéndote de esto y al final ya pues puedas tomar tu decisión ya informada, ¿no? Ok, ¿tienen alguna otra preguntita? Cualquier pregunta aprovechen chicos. La modalidad actual del Pass or Fail, ¿qué ventaja tiene sobre la modalidad? Ya. Buena pregunta. Yo creo que más desventaja que ventaja. Según Santiago Acosta decía, por ejemplo, supongamos que yo me preparo y mi step, mi NVMe, mi simulacro, llega hasta máximo 200. Máximo, sí. Quizás tengo familia, ¿no? Tengo hijos, tengo trabajo, tengo responsabilidades, tengo muchas cosas que hacer y no puedo dejar de trabajar porque si no tengo fuentes, ¿no? En mi casa, no tengo ingresos y tengo que dar el examen. Entonces, en ese caso, a mí me beneficia el Pass or Fail porque de repente me saco 200 en el step 1, o sea, me saqué 200, pero como no sale mi nota exacta, me van a poner pass, ¿no? O sea, lo pasé bien, ya lo pasé, me quitó un peso de encima y después voy a estudiar, voy a tener más tiempo, voy a tener ahorros para estudiar bien para el step 2 porque esa sí va a dar nota. Pero ¿qué pasa si tú te preparas 6 meses y tu último NVMe era 260, 250, 270? Entonces a ti no te va a ayudar, ¿no? Te va a perjudicar en cierta manera porque solamente te van a poner un pass. Y todo el esfuerzo que tú diste no se va a reflejar en la nota. Me dejo entender. Por eso es que les recomiendo que si bien tú tienes 220 en 3 NVMEs, o sea, en 3 simulacros, ya da tu examen, porque el tiempo que tú quieras enfocarte después, mejor enfócalo en el step 2, ¿no? De esa manera ya tienes mayor tiempo para poder enfocarte específicamente en qué área del step 2. ¿Alguna pregunta? Aprovechen, por favor. Sí. Ujú. Sí, perdón, hay alguien que dice que no le aceptan en la charla, recién veo. Ah, mm, mm, no sé cómo se- Sí, pero bueno, no lo sé si le han logrado aceptar, recién veo el WhatsApp. Perdona si que me estás escuchando, no había visto. Ya, con respecto a lo que me dices, Alejandro, sí, opino lo mismo, sea peruana, sea lo que sea. Por ejemplo, yo escucho mucho de QX Medic, no sé si han escuchado de QX, de Villamedic también escucho algo. Para mí, el doctor Ochoa es una eminencia, aunque nunca lo conocí en persona, pero sabe un montón. Y cuando hay cosas hay gaps, ¿no? Hay huecos que todos tienen una parte que le falta de algo de la medicina. Entonces, yo lo primero que hago
es irme a QXMedic. Es lo primero que hago en español, ¿no? Después, si veo que lo entendí, y le pongo por 2, ¿no? Le pongo en velocidad rápida para no perder mucho tiempo. Ahí lo dejo y me empiezo a seguir revisando preguntas. Yo ahora para el Step 2 le estoy dando 98% de mi tiempo puro resolución de preguntas y ya pues 2% del tiempo le doy así revisión de QXMedics. ¿Y porque ya para Step 2 no hay Dirty Medicine, hay Bora Beyond, pero la verdad me aburre escuchar de Bora. Es que la verdad para mí no es muy, no me gusta mucho la verdad, porque son muy serios, a mi gusto ya, son muy serios, no, a mí me gusta más que sean dinámicos, más joviales, y eso lo veo más en QXMedic, ¿no? En español, y lo entiendo, al final, gracias a Dios que lo entiendo y logro responder. Entonces, si es que a ti te va bien con QX, con alguna academia peruana, eh, otra vez, te recomiendo los gaps, solamente los gaps, porque vas a perder un montón de tiempo. Recuerda que para el Step 1 no hay un temario, son un montón de temas, pero tienes que saber los high yield. Los high yield son los temas más importantes de cada curso, ¿no? Eso sí te podría recomendar que si tú quieres verlos, empieces por esos temas high yield de cada curso, de cada subject. No leas así como el Harrison, tema 1, tema 505. Hoy día ya me hice los primeros 100 temas y así no te recomiendo para nada eso. A menos que estés comenzando, ¿no? Estás comenzando tu travesía. Estás en cuarto año, me dijiste, Flor Alejandro. Entonces, en este caso, sí, tú ya estás empezando ahorita, ¿no? No, aunque ya estamos terminando el año. Entonces, vas a entrar al cuarto. Ah, ya, no, bueno, en tu caso sí, normal. Yo lo que hacía en el pregrado era ver por ahí algún video. Por ahí había, creo, ya en mi tiempo. Soy antiguo, pero no tanto. Si había por ahí algún video, me ponía a ver, me ponía a ver. Entonces, eso me ayudó un montón, muchísimo, muchísimo. En tu caso, te animo a que hagas lo mismo. Y ya, vas a entrar al cuarto, tienes tiempo. Yo que tú haría eso. Me pondría a ver los videos, me reforzaría así como el doctor Añasco. No sé si han escuchado del doctor Añasco. Les puedo pasar ahorita. Sorry, estaba con mute también. Sí, lapsus. Hay un video de Santiago Costa de tutoriales de medicina donde habla hace una entrevista al doctor Añasco, ¿ya? El doctor Añasco es un ecuatoriano que sacó una altísima nota y él dice que él comenzó temprano. Entonces ustedes que todavía están ahí temprano, no se confíen, ya desde ahorita agarren su first aid, estén revisando, vean su Warren Beyond, por ahí vean Dirty Medicine, ven un tema que están revisando, por ejemplo, cánceres pulmonares, ven Dirty Medicine guión pulmonar cancer, ¿no? Y así. Entonces eso les va a ayudar para que al final, cuando ya estén dando el examen, van a ver esto, esto ya lo vi, esto ya se me hace muy familiar, claro, lo estudié de esta manera. Eso es lo que hacen los indios. Eso hacen los indios, eso hacen los pakistaníes, por eso que nos llevan de encuentro, ¿no? Por eso es que ellos ingresan rápido. Y si ustedes ven, el 25% de todos los IMG son indios. Entonces ya con eso ya les digo bastante, ¿no? Entonces ustedes sean la generación que ya está empezando, ¿no? Uh-huh. A ver, André dice, para no tener el problema con la certificación de la universidad, basta con dar, creo que sí, basta con dar el Step 1. O sea, cuando tú empiezas tu proceso antes del 2024, ya no es retroactivo eso de la certificación. O sea, entiendo de que si tú empiezas el 2023, se me ocurre,
y haces match en el 2025. Entonces ya no tendrías ese tema, ¿no? Que los que empiezan en el 2024. Por eso corran, chicos, corran. De una vez ya den su step 1, no, aunque tienen todavía un poco de tiempo, ¿no? Tienen un año y pico. Un año nomás. Háganse un plan desde ahorita, ¿no? Si quieren dar, si están decididos, tienen el apoyo, háganlo, chicos, no pierden nada. Bueno, pierden $1,200, pero comparado a la oportunidad, uf, bastante. Yo lo haría si tuviera la oportunidad de ustedes, yo lo haría, aunque no pasara, daría mi step, porque hay gente que no ha pasado el primer step 1, pero después ha dado otra vez el step 1, porque tú puedes dar el step 1 las veces que tú quieras. No es que das una y ya definitivamente ya nunca más vas a ir a Estados Unidos. No. Hay gente que no ha pasado el step 1 la primera vez y lo ha pasado en la segunda vez y ha hecho match. O sea, ya están allá, ya están trabajando. No es imposible, pero tampoco no vas a pedir especialidades muy peleadas, ¿no? Como cirugía plástica, dermatología. No, esas no. Esas sí son a la primera. Por ejemplo, genética, ¿no? Genética sí se puede. Otras no sé, pero creo que sí, genética. Entonces, eso chicos, o sea, denlo. No se nieguen a sí mismos. Si es que tienen la capacidad económica y todo eso, les animo. Pero desde ahorita yo les recomiendo que se unan al grupo de Perú Doctors. Otra vez, Perú Doctors. Perú Doctors. Aunque sea para mirar, ¿no? Ahí para que se nutran. ¿Cómo será este mundo del Telegram? Telegram. Me escriben a mi número y ya me dicen. Ahora, si quieren otras charlas, me contactan nomás si ustedes son también de otras sociedades, no sé, me contactan, ahí está mi número, me escriben y ya quedamos un día. ¿Tienen alguna otra preguntita? Sí, doctor, buenas noches. Quería hacer una Ya. consulta. El Step One en sí es para el residentado allá en Estados Unidos, ¿verdad? Y Para el, cuando, sí, dime, sí, termina, perdón. cuando menciona el match, ¿es lo mismo o es otro examen? Ya, o sea, tú haces todos tus steps, o sea, step 1, step 2, el OET, step 1, step 2 y el OET, y ya puedes hacer match, o sea, ya puedes tener una residencia ya. Y si tú quieres, tú ya has hecho tu especialidad y quieres hacer un fellow, o sea, una subespecialidad, puedes hacerlo, pero te va a demorar muchísimo el poder convalidar tu especialidad. Creo que demora como 7 años o más. Entonces, mucha gente no le conviene, prefiere dar su especialidad otra vez, los que ya han hecho especialidad como en mi caso, y después hacer un fellow, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar en Estados Unidos, tienes que pasar el step 1, step 2 y el OET. Si no, no puedes hacer nada ya. Eres una persona común, pero no eres médico. O sea, puedes hacer otras cosas, pero no de médico. Allá, por más que acá seas el mejor médico, que tengas todos los títulos sabios y por haber doctorado, PhD, allá no vale nada. Allá es una persona que no ha estudiado nada de medicina. Así que si quieres hacer algo allá, tienes que hacer step 1, step 2, OET y de ahí recién puedes ejercer la medicina. Ahora allá casi no hay médicos generales. Hay contaditos, de repente uno por cada 100, no sé, y eso. Allá los especialistas son como los médicos generales y los subespecialistas, o sea, los que tienen un rango más que los especialistas, serían como los médicos especialistas acá. Entonces eso. Sí, así que yo sé que tienen más preguntas de repente por ahí o van a salir muchas otras preguntas en el transcurso de la semana, no sé. Únanse a ese grupo, Perú Doctors, y después de unirse a ese grupo de Perú Doctor, únanse a este grupo de Step 1, que es un subgrupo de ese grupo, y de ahí pregunten, y si ya ven que no quieren, ya se salen, ¿no? Se salen del grupo, no pierden nada, pero si es que ya te ha nacido ahí el bichito del Step y de todo esto, te animo a que lo hagas, y ahí yo estoy. Soy activo por ahí, así que me van a ver también ahí.
Gracias, chicos. Creo que ya les he quitado gran parte de su sábado, así que no sé si en el futuro podamos reunirnos quizás de acá un tiempo, quizás un mes, no sé, un poco más, y ya les daría nueva información, etcétera, etcétera. ¿Ya, muchachos? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Alejandro, gracias a tu equipo, gracias al equipo de la sociedad, de CECIBEM, y gracias a todos ustedes. Sí, doctor. Muchas gracias. No está de más decir que CECIBEM reivindica su agradecimiento a su persona y esperamos que haya próximas colaboraciones en un futuro. Y bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Les vaya muy bien. Descansen. Hasta pronto, chicos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.